a capela o con música, hablando acerca del instrumento musical en la adoración. Entonces, como dijimos, es un principio de interpretación bíblica, no que nos da libertad a que nosotros escojamos, sino de ver lo que la palabra del Señor dice. Todas las actividades, hermanos, que hacemos para agradar a Dios o para alabar a Dios, deben de ser actividades autorizadas por Dios, obviamente. Regresemos a la Biblia en Colosenses capítulo 3 y el versículo 17 ahora, donde la palabra del Señor dice una vez más de la siguiente manera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En el nombre del Señor Jesús, por la autoridad de Jesucristo. Esto es lo que significa. Se preguntará usted, ¿y por qué tiene que ser en la autoridad de Cristo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y el versículo 5, la palabra de Dios nos dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche, a él oíd. Todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios Padre identificó a Jesucristo como su amado Hijo, en quien Él se complace, y después ordena: a Él oíd. Por lo tanto, mediante esa autoridad que recibió del Padre, ahí mismo en Mateo capítulo 28, versículo 18, escucha el propio Jesús diciendo las siguientes palabras. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiende lo que estamos escuchando? Todas nuestras actividades de adoración tienen que ser autorizadas. Y el que autoriza la manera, el que diseñó la forma para entregarle la adoración a Él y al Padre y al Espíritu Santo, es Cristo, en quien Dios se complace y nos ordena a Él oír. Él, hermanos, se aplicó estas palabras y dice él mismo: ahora he recibido toda la autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, lo que usted está escuchando ahora mismo no son el pensamiento mío del hermano Basilio, sino que es lo que Dios dice. Le puedo poner un ejemplo como ilustración. Un cheque es válido solo cuando está presente la firma autorizada de la persona a quien le pertenece esa cuenta bancaria. ¿Dónde está la firma autorizadora de Cristo para la música instrumental en la adoración? No está. Sin embargo, yo le voy a mostrar algo para que le forme a usted un verdadero reto. El apóstol Pedro en su primera carta escribe en el capítulo 4, el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hablar donde la palabra de Dios habla? ¿Por qué tengo que ministrar donde conforme al poder de Dios? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere usted glorificar al Padre? ¿Quiere usted darle la honra y la gloria como Él merece? Hable únicamente las palabras de Dios donde la palabra de Dios hable. Ministre conforme al poder que Dios da. Por eso le preguntaba, ¿dónde está esa firma autorizadora de Cristo
para la música instrumental en la adoración? No hay, ¿verdad? Así que debemos respetar el silencio de la palabra de Dios y no añadirle nada más. Si usted es una persona que está escuchando estos audios sobre la alabanza a Dios con música o a capela, es decir, sin instrumento musical, yo sé que no es lo que ha escuchado, sé también que no es lo que quiere seguir escuchando, pero sé que necesita escuchar lo que Dios dice y estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Créame, no me vea como un enemigo, sino como alguien que le ama y que por el amor a Dios y al prójimo debemos de ayudarnos a salir del error. No hay nada mal en reconocer que nos equivocamos. Los mejores intérpretes, digámoslo de alguna manera, que sirvieron a nosotros como un ejemplo de protagonismo, entre comillas, porque para Dios no hay protagonismo, ¿verdad? Para nosotros. Pero los que fueron como un ejemplo a seguir, como Pablo. Usted sabe lo que Pablo fue, porque lo hemos predicado 1000 veces aquí. Fue un acérrimo perseguidor, blasfemador en contra del camino de Cristo. Se equivocó rotundamente. ¿Me puedo equivocar yo? Por supuesto que sí. Puede estar usted equivocada. Pudo haber sido enseñado equivocadamente, a lo mejor por sus padres, y por eso le duele lo que está escuchando. Pero dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hágase la misma pregunta usted. Y si como estamos predicando en esta lección, está buscando el favor de Dios, entonces lo siento. Dígale, papá, mamá, lo que me has enseñado no es lo que la Escritura dice. Mira, y comience usted a hablar de lo que Dios dice, para que ellos también salgan de ese error. Recuerde lo que dijo Jesucristo. Si un guía ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. La Biblia no dice, no usarás instrumentos musicales en la adoración. No dice. Pero tampoco dice la Biblia que en la cena del Señor no uses hamburguesas o arepas o tacos o gorditas. No vayas a tomar el jugo con Coca-Cola. No dice eso, ¿verdad que no? Sin embargo, es obvio, hermanos, que al leer la palabra del Señor y decir la Escritura que este pan sin levadura representa mi cuerpo y este jugo de la vid representa la sangre del pacto, entendemos que no hay necesidad que Dios nos diga, pero con aquello no. Y cuando Dios dijo, alabando al Señor con cantos, cantando a Dios, elimina automáticamente el uso de instrumentos musicales. Permítame seguir, no cierre su mente, no cierre su corazón a la palabra. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1 y versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Predicar lo que Dios no dice es predicar un evangelio diferente. Y si usted está predicando que está bien utilizar instrumentos musicales en la adoración, que no importa, que es una cosa sin importancia, ya lo dijimos en el primer audio, no es sin importancia, porque Dios dice cómo le alabes. Él dice cantando a Dios y alabando con cánticos espirituales. Dios le dice cómo quiere ser alabado, cantando, no agregando el instrumento musical. Así lo dice la palabra del Señor.
Pablo sigue escribiendo, pero ahora a los Corintios en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros, él como apóstol, Apolos como un gran predicador, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Dice Pablo, nosotros mismos nos sometemos y sabemos que sería equivocado pensar más de lo que está escrito. A ese predicador o predicadora, que no hay en la Biblia predicadoras, pero entre las sectas sí. A ese pastor o pastora, que no hay en la Biblia pastoras, pero entre las sectas sí, que le enseña que no le dé importancia a este tema, es una persona que está pensando más allá de lo que está escrito. Quédese con lo que Dios dice y será una persona muy feliz, alabando a Dios como Dios lo haya pedido. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.